algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí, ya se siente. Dios te bendiga. En esta ocasión estamos nuevamente contigo en la segunda sección de nuestra entrevista Cuéntame tu historia. Y para este momento tenemos a la hermana Norma. Yo quiero, Norma, darte la bienvenida, darte las gracias por haber aceptado estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia parte de tu vida. Respetamos y admiramos, porque no todo el mundo está dispuesto a contar su historia y cosas personales, pero tú entiendes, ¿verdad?, que para bendición y edificación de otros es necesario que se haga. Saludo a la audiencia en esta hora. Buenas noches, Dios le bendiga a todos que nos esté viendo. Mi nombre es Norma Tavares Cedeño. Es un placer estar aquí con ustedes. Amén. Eres bienvenida, amada. Para beneficio de la audiencia, quiero que sepan que Norma ha venido desde Puerto Rico y estamos aprovechando su visita aquí en Massachusetts para que nos bendiga con algunos de esos testimonios impactantes y de las cosas hermosas que Dios ha hecho contigo. También quiero aprovechar para darle las gracias a esa audiencia hermosa que ha estado siguiendo estas entrevistas de Cuéntame tu historia. De verdad nos estamos edificando y así como nosotros somos edificados, esperamos que ustedes también. Norma, uno de los propósitos de esta entrevista es que la gente entienda que cuando Dios llega, todo tiene que cambiar. Cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Y como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Sí. Así es. Amén. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar, de cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida después de Cristo. Cuéntame, ¿cuántos años tú tenías cuando viniste a los pies del Señor? 54. Wow, 54 años. Quiere decir que 54 años atrás hay una historia que contar. ¿Sí o no? Muchas historias que contar. Entonces cuéntame cómo era esa vida sin Dios. ¿Cómo era esa vida? Era una vida vacía, una vida que uno iba de lugar a lugar. Uno se divertía, pero llegaba a la casa, se sentía uno solo, vacío. Que uno pensaba que era estoy bien, feliz. Y no era así. Cuando tú llegabas a tu casa y 4 paredes, sentías ese vacío. Entonces, ¿qué hacía para llenar ese vacío? Pues, seguir los weekends, trabajar la semana, seguir los weekends, es lo mismo. Ajá. Y para llenar ese vacío tenían que entonces trabajar 5 días más, una jornada bien apretadita. ¿Y qué pasaba con ese dinerito que tú te ganabas en la semana? Se gastaba en los weekends. Te gastaba en los weekends. Así es la vida del hombre y la mujer que vive sin Cristo. Es una vida vacía porque, ¿sabes qué, Norma? Lo que pasa es que la gente no entiende que todo ser humano está creado para adorar a Dios. En la vida y en el corazón de cada hombre y de cada mujer hay un espacio para Dios. Y si no lo llenan de Dios, lo tienen que llenar de otras cosas. En el caso tuyo era baile, fiesta, tomar, compartir con diferentes personas. Entonces, cuando llegabas a tu casa, tenías que trabajar nuevamente y el vacío se quedaba. Ay, santo. ¿Cuáles eran esos pasatiempos favoritos? Ya me dijiste bailar. ¿Qué otras cosas tú hacías? ¿Qué personas estaban a tu alrededor? ¿Con quién tú compartías? Yo compartía con amistades, con mis sobrinos, me iba a bailar con mis sobrinos, pero aquí es tu hijo. Mi hermano. Es tu hijo. A ver, Bueno, mi hermano. es
así. Eso es así. Entonces, te hago esta pregunta porque a veces las influencias, la persona con quien tú andas, hay un dicho pueblerino que dice, dime con quién andas y te diré con quién. Las influencias de las amistades, las personas que tú seleccionas para compartir, van a contribuir mucho a las decisiones que tú tomas en tu vida. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, wow, hay algo mal en mi vida, hay un vacío que no lo lleno con nada, hago esto, trabajo, voy a la fiesta, pero ese vacío continúa? ¿Cuándo fue ese momento que tú entendiste que tenía que hacer cambios en tu vida? Cuando murieron mi papá y mi mamá. ¿Qué pasó? Ahí el Señor empezó a trabajar conmigo. Sentí una voz que me decía, si quieres estar con ellos, tienes que arreglar tu vida. Tienes que convertirte y servir al Señor. Eso fue en el caso de tu papá, y en el caso de tu mamá, estábamos hablando fuera de cámara, que estaban ministrando, ¿verdad?, en el funeral. ¿Y qué pasó ahí? Pues en el funeral cuando se iban a llevar a mi mamá para allá guardarla, porque el otro día era el entierro, pues ahí me llegó a la mente el himno de Salmonina, Levanta tu mano. Y yo le dije al muchacho que estaba tocando la guitarra, vamos a adorar esa canción, porque yo sentía como ese toque de que yo quería adorar. Y yo no me sé la canción, yo no me sé el himno. Yo lo canté con él ahí, yo no me lo sé. Nada más levanta tu mano. Sí, porque cuando el Espíritu Santo va ministrando, va trabajando en la vida del ser humano, suceden cosas que uno no tiene explicación. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Quizá en ese momento tú no viste el sentido y tú quisiste acordarte de la canción, pero no te acordaste. Era el Espíritu Santo trabajando. Y en medio de la pérdida, mira, que Dios cambia las cosas para bien. Las cosas negativas Dios las cambia a tu favor. Fue en medio de una pérdida humana, mami, fuerte. Pero sin embargo Dios cambió ese momento para salvarte y para comenzar a trabajar contigo. Y desde ese entonces, ¿tú comenzaste a buscar de Dios o seguiste tu vida normal? ¿Qué pasó? No, empecé a cambiar. ¿Empezaste a cambiar? Empecé a cambiar. Empecé a salirme. Empecé a cambiar. Comenzaste a modificar cosas. Sí. Wow, es muy importante. Porque si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si tú quieres unos resultados diferentes, eso es como cuando tú haces una receta. Si siempre usas los mismos ingredientes, pues te va a salir la receta igual. Pero si quieres cambiar algo, tienes que cambiar la receta. Y ese es mi consejo para cada una de las personas que nos escuchan en este momento. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. ¿Y qué fue lo diferente que tú hiciste? Aceptar a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo. Pero antes de esa experiencia de tú aceptar al Señor, hay unas experiencias que te marcaron, que quisiera compartir con nosotros. Hay fantasmas del pasado. Yo sé que tú no dudas de que Cristo está contigo, de tu salvación, pero hay fantasmas del pasado que a veces nos persiguen. Sí, en ese tiempo yo fui a Puerto Rico, me casé con la persona que me casé, me tenía encerrada en un apartamento, no me quería dejar trabajar, no me quería dejar salir. Entonces yo hablé con él y le dije, si no me deja trabajar, yo me voy otra vez para mi país, porque yo vine a buscar bienestar. Entonces pues ahí él empezó y me dejó trabajar. Después que yo estaba trabajando, él se iba los jueves, llegaba los lunes, no sabía de él. Y entonces en una yo hablé con él,
Me dijo, yo te puedo quitar la residencia si me dejas. Pues yo me fui a migración, hablé allá, le conté lo que me estaba pasando y me dijeron que yo no tenía derecho a soportarle a él y aguantarle el maltrato, que yo me podía divorciar en el momento que yo quisiera porque ellos fueron los que me dieron la residencia, no. Wow. Entonces ya por lo menos tú sentiste tranquilidad, sentiste paz. ¿Y qué pasó entonces? ¿Te quedaste con él o tomaste la decisión de divorciarte? No, me fui, cogí y el vecino me llamó y me dijo, mire, yo sé que usted está mal pasando ahí, sufriendo, esto es una vida para usted, usted es una mujer joven. En esos momentos llegó mi hermano de Santo Domingo con mis dos primos. Se quedaban en casa, pues estuvieron ahí viviendo en casa y después él se iba y no llegaba y el vecino me dijo, ¿quieres ¿Tu esposo? Ajá. El vecino me dijo, ¿quiere encontrarlo? ¿A dónde se amanece? Vaya a tal sitio. Y yo no guiaba cuando eso. Y fui, y es cierto, estaba en una barra con dos muchachos allí bebiendo. Y él se incomodó, porque yo fui allí. Llegó a la casa, yo estaba lavando, me quiso ir a la lavadora, quería romper el televisor, quería romper los muebles. Y entonces me quería dar. ¿Y esos episodios habían ocurrido anteriormente? No. Ok, ¿y cuál era eso, la restricción? No te dejaba salir, no te dejaba trabajar. Prácticamente podemos decir entonces que tú estabas siendo víctima de violencia doméstica, emocional, psicológicamente. Sí. Físicamente sí. ¿Nunca te llegó a tocar? No, gracias a Dios no. Sí. Nada más esa vez que como yo la encontré a estaba y ahí yo, ¿sabes? Okay. Pero aparte de ocasiones, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan, que la violencia doméstica no es más fuerte cuando es emocional y psicológica, porque la física, quizá el golpe se ve físicamente, pero hay unos maltratos que no se ven, que solamente lo sufre que lo está pasando. Quizá para la luz de la familia, de algunos vecinos, de alguna persona, tú eras privilegiada porque tenías una casa linda, bien adornada, tenía todo lo que tú necesitabas, pero nadie sabía lo que tú sufrías en silencio. Es así. Sí. Entonces después de eso, yo cogí y dije, no vamos a separar, porque al quererme dar el golpe, yo le dije a mi primo y a mi hermano, tranquilo que yo no me voy a dejar dar. Y entonces pues yo cogí una maleta, empecé a empacar. Cuando llené la maleta de mi ropa, que iba a salir, él me dijo, tú no te llevas esa maleta porque esa maleta la compré yo. Coge una bolsa y echa la ropa. Me acuerdo yo como ahora mismo una bolsa negra. Y entonces yo cogí y me salí y fui y compré una maleta y eché la ropa. Entonces me fui para casa de mi hermana, compré un pasaje, llamé a mi sobrina acá a Nueva York y le dije que si me podía buscar, me parece que el vuelo era a las 12 de la noche, pues me podía buscar en el aeropuerto y ella me dijo que sí. Pero todo eso, él llegó a la casa de mi hermana y me dijo, dile a ella que me dé todos los anillos y reloj y todo lo que yo le regalé. Eso fue allá en Puerto Rico. Sí. Sí, antes de tú salir para Estados Unidos, él fue a pedir la esposa, los regalos que él te había hecho.
Wow. Sí, porque no me hacía regalo caro. Le hacía regalos caros, porque las apariencias engañan, ¿verdad? No todo es lo material, ¿verdad? Muchas veces es mejor vivir humildemente y una vida tranquila, una vida en paz. Es como siempre decimos, si tú no me diste la paz, tú no me la puedes quitar. ¿Y qué tú le aconsejas a esas personas que quizás en estos momentos están pasando por un proceso de violencia física, emocional o psicológica? Pues yo le aconsejo, sea hombre, sea mujer, que si están siendo maltratados, que busquen ayuda. Principalmente en una iglesia hay ayuda que le ofrece el gobierno y la hay, que la busquen, pero también que busquen de Dios, porque sin Dios no somos nada. Es el único que nos protege a nosotros. Esos fantasmas a veces llegan a tu vida y quieren atormentarte, y así como nos llega a cada uno de los seres humanos, pero hoy yo quiero regalarte a ti y regalarle a nuestra audiencia un verso poderoso que se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre estaré contigo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y me gusta una versión de la Biblia que dice: siempre te sustentaré con mi mano derecha. O sea, no con cualquier mano, con mi mano derecha. Así que cuando lleguen esos fantasmas del pasado, Norma, el Señor te dice hoy y le dice a toda nuestra audiencia que no teman, porque tenemos un ayudador, tenemos a alguien que es más poderoso que todas las cosas, que nos sostiene, que nos apoya y que nos sostiene en su mano derecha. ¿Alguna otra experiencia, Norma, que quizá esos fantasmas todavía te persiguen? Yo sé que tú tienes muchas experiencias, pero una más para beneficio de nuestra audiencia. Pues yo fui secuestrada acá en Nueva York, con una persona que no sabía ni que yo quién era, no sabía de su vida, pero sí, esa persona me secuestró y fue un secuestro bastante. A veces cuando veo una persona que se parece a él, digo, bueno, ¿será él? Y hago así, me corto la cara, bajo la cabeza, y eso, pero después llega a mi mente, no, pero él no puede estar tan joven, porque eso hace muchos años pasó eso. Yo te diría, mi hija tiene 31 años, yo viví 9 y pico acá. Yo no tenía mi hija, no pensaba casarme, no pensaba nada. Es decir, que son muchos años. Muchos años y todavía esos fantasmas te persiguen. Y son traumas que llegan a la vida del ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos dice que descansemos en Él. Sí. Que descansemos en Él, que confiemos en Él. Que nada ni nadie nos puede dañar si Él está en control. Así que en esta ocasión te doy gracias por compartir esa experiencia, quizá no muy agradable, gloria a Dios. ¿Y a qué tú le atribuyes, Norma, que tanto en el proceso de tu divorcio como en el proceso del secuestro, en esos procesos de baile, fiesta, alcohol, Dios te protegió? Pues yo siempre he dicho que la oración de una madre y un padre no pasa en vano. Mi mamá siempre vivía orando, desde que se levantaba de la cama, lo primero que hacía era arrodillarse frente a la cama y orar. Yo la veía en eso. Y siempre he dicho que esa oración es eficaz. Esa oración es una oración que yo decía, mi mamá me está protegiendo cuando el secuestro. Yo decía, yo sé que ella está orando. Yo sé que ella está orando y yo voy a salir de ella. Amén.
Así que esas oraciones y que hace tú que eres madre, no son en vano. Cuando una madre ora por sus hijos, Dios escucha. Cuando una madre ora por sus hijos, ángeles se movilizan a favor de ellos. Así que le recomendamos, ¿qué tú le recomiendas a esas madres? Yo les recomiendo a esa madre que siempre oren por sus hijos, que no dejen de orar. Porque a veces uno ora y dice, ya, yo estoy una semana orando por mi hijo que está en la calle, que está en este problema. Y uno dice, ya se lo dejé a Dios, ya se lo presenté a Dios. Todo no se le puede dejar nada más a Dios, uno tiene que dar rodillas, orar, ayunar, hacer sacrificio para que Dios pueda responder esa oración. Porque yo doy fe de eso. Esas oraciones y esos ayunos fortalece. Así que la oración de una madre mueve el cielo. Y cuando una madre ora, está reconociendo las promesas de nuestro amado Salvador. Y cuando usted como madre ora, quiero decirte y traer a tu mente y a tu corazón que no estás sola. Hay un ayudador a tu lado y ese ayudador se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque cuando el Señor ascendió al cielo, dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Yo le voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo, que es el Consolador. Así que, madre, no te canses de orar, no te canses de interceder. Sé perseverante, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la condición de tu hijo o de tu hija, no desista. Dios es poderoso para cambiar el panorama. Así que en esta ocasión te doy gracias por hablarnos de esa vida pasada, pero ahora quiero que nos cuente cómo es tu vida con Cristo. Ya escuchamos un poco de cómo fue esa vida sin Dios, pero esta vida con Cristo, y como empezamos diciendo el propósito de esta entrevista, que cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia de conversión. Pues mi vida después que acepté al Señor ha sido bonita. Ha sido una vida de gozo, también de alto y bajo, pero siempre he estado firme. No me he dejado caer. Cuando más decaída estoy, yo le pido a mi Dios y mi Dios responde la oración. Y siempre tengo un gozo. Siempre estoy alabándole, glorificando, orando, no importa lo que esté haciendo. Pero... ¿Y cómo fueron esos inicios, Norma, cuando tú aceptaste al Señor en tu hora de almuerzo? ¿Qué tú hacías? Pues, fue algo hermoso. En mi hora de almuerzo yo me iba a la cabina, le pedía una cabina a una de las muchachas, porque yo trabajo en un lugar que son spa, es una cadena. Y yo le preguntaba, ¿tienes cliente? Me decía que no, ya voy a usar tu cabina para yo irme a orar, para yo ir a pedir a papá Dios fortaleza. Así que si te ponen un cliente, pues tú vas y me toca la puerta y eso, es bien bonito. Yo leía la Biblia, yo escogía el Inario, yo siempre andaba con la Biblia, con Inario, con un librito del coro, y siempre. Libretas de apuntes. ¿Y cómo era la consistencia de la iglesia? ¿Y si llovía, te quedaba en tu casa? No, yo esa bajo lluvia me quedaba lejos. Y yo salía del trabajo, seguía para la iglesia y no me importaba que fuera lloviendo, que hubiera lo que hubiera. Me iba. Gloria a Dios. Así que esos inicios, ¿y qué tú le aconsejas a las personas que están empezando en estos caminos? Pues que no sigan siempre firmes,
que no, por más triste que se vean, por más prueba que tengan, que no dejen de servir al Señor, que siempre vayan a la iglesia, que no se desanimen, porque ese es un problema. Cuando uno se desanima, pues entonces uno deja de ir a la iglesia y ahí es que el enemigo quiere coger a uno y sentarlo en la casa y no dejarlo salir. Dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Entonces una de las claves es ir a la iglesia, leer la palabra, orar, ayunar y estar en esa búsqueda continua con nuestro amado Salvador. Esa experiencia después te convertiste, recuerdo cuando me estaban instalando a mí como pastora, que tú fuiste a esta instalación, que tú ibas con tu familia. Cuéntanos esa experiencia, Sí. eso fue algo hermoso. Nosotros cuando nos estacionamos abajo, yo le pregunto a un sobrino, ¿por dónde le entraba? Me dijo, si quiere coger la escalera, por acá. Si quiere coger la rampa, por allá. Pues yo cogí adelante y yo sentía que algo me estaba empujando, que me llevaba, era como en el aire que yo iba. Y yo dejé a todo lo que iba conmigo atrás. Y yo entré por aquella puerta, lo que yo sentí por ahí. Lo que yo sentí cuando yo entré por esa puerta, eso es algo precioso. Algo precioso, precioso. Y cuando yo escuché, no sé cuál era la que estaba adorando y glorificando en ese altar. Ay, Dios mío, eso fue enorme. Yo me senté allí, para un lado sola y para el otro estaban mi sobrino, la esposa, un grupo. Y me decían, si tu mamá llega a estar aquí, eso, no, ella le dijo hasta el nombre, si tu mami fuera a estar aquí, yo no sé qué ella haría, ver esto de ustedes. Fue una experiencia hermosa, porque cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Dicen, en el caso de Norma, por ahí los teólogos dicen que la santificación es progresiva, que si es instantánea. Yo digo que cada caso es diferente. En el caso de Norma, pues eso fue una santificación instantánea, fue un cambio instantáneo. Y dentro de esos cambios, ¿qué fue lo que tú sentiste que tu vida no siguió igual? ¿Qué tú comenzaste a hacer? ¿Qué modificaste? ¿Qué el Espíritu Santo te instruía? Pues empecé a cambiar la forma de vestir. Yo me gustaba usar mucho la patita corta. Empecé a dejarla, los pantaloncitos, empecé a dejarlo. Y ahí empecé a cambiar. ¿Y la fiesta? Y la fiesta la dejé por completo. Porque ya ese vacío estaba lleno, ya tú no necesitabas Por fiesta. completo lo dejé. Aleluya, gloria al Señor. Alabamos al Señor por eso. Y le recomendamos a nuestra audiencia que todavía no conocen al Señor, que prueben de esto. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo, como lo hizo Norma. Prueba a Cristo, que ese no falla, Él es fiel. ¿Cuántos años tú tenías de estar bajo techo? Ustedes eran, para la luz del mundo, eran esposos. ¿Cuántos años ustedes tenían conviviendo? Bueno, conviviendo, yo tenía 20 años conviviendo. Y cuando vine a Cristo, yo sabía que tenía que arreglar mi vida, porque para yo poder participar de las cosas del Señor, tenía que casarme. Entonces, pues yo le dije a él, me convertí, tengo que casarme para poder participar de las actividades en la iglesia. Y él me dijo, no hay problema, nos casamos, porque yo te lo había propuesto unas cuantas veces y tú no me habías querido. Gloria a Dios. Y me hablé contigo, que tú eras mi pastora. Y entonces ahí tú hiciste los arreglos, me diste la clase y no me casaste, me bautizaste y aquí está. ¿Y después de cuántos años? 11 años, 11 años sirviendo al Señor.
Eso fue una experiencia hermosísima. El mismo día que te casaste, ese mismo día te bautizaron. O sea, primero se casó y el mismo día para las aguas. Así, y desde ese entonces es una sierva del Señor que Dios usa en diferentes áreas. Sabemos que es lindo el Evangelio, pero no todo es color de rosa, ¿verdad? No. Hay experiencia en este caminar. El que le venda un evangelio sin espina, dígale, no te lo compro. Porque dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Y en medio de nuestras aflicciones es la confianza, es la fe lo que nos mantiene firmes. ¿Puedes contarnos alguna de esas experiencias? Pues tengo una experiencia de la rodilla derecha. Yo estaba sufriendo mucho de esa rodilla. Entonces, pues, el doctor me había mandado a hacer un MRI. Y cuando se lo llevé, me dijo, hay que operarte. Y yo le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, hay que operarte y rápido. El caso de operación. Y yo le digo, pues yo no me voy a operar. Él me dijo, no es relajo, Norma. Y yo le dije, pues yo no te estoy diciendo que es relajo. Yo no me voy a operar. Y él, hay que operarte. Y yo le dije, te dejo saber, en vez de la silla, te dejo saber si me voy a operar o no. Yo vuelvo. Y cogí y me fui. Me puse ayuno y oración, ayuno y oración. Gloria a Dios. Ayuno y oración, a veces pasaba 3 días ayunando y orando. Pero se lo contaba a una de las compañeras, yo sé, si tú ves que me da un mareo, porque los ayunos son muy fuertes, me puede pasar y trabajando más, me da algo, un juguito de China, algo que porque estoy en esto, y ella está bien, tranquila. Entonces, pues seguir en esa, cuando en una hay un culto en la iglesia que tú estabas pastoreando, el predicador hizo el llamado para orar para los enfermos. Cuando él dice, pasen todo lo que estén enfermos, y lo que no estén enfermos, él llamó a todos, pero se enfocó en los enfermos. Entonces yo me quedé en el banco y yo dije, yo no voy a pasar, ¿a qué voy a pasar? Y yo no voy a pasar, y él haciendo el llamado. Y siguió orando y haciendo el llamado. Y en una, él dice, el Espíritu Santo me está diciendo que hay una señora que está siendo curada en el banco de una rodilla. Y yo bajaba la cabeza y yo decía, esa no soy yo. Y él seguía repitiendo eso. Y yo decía, esa no soy yo. Ay, se me dice todo. Y seguía repitiendo y yo no voy a pasar, que esa no soy yo. Y entonces, en una sentí un crack en la rodilla. Yo me hice así, en un momento así, pero yo seguí y él seguía declarando que estaba siendo curado. Lo que yo sentía ahí fue cuando uno fríe el muslo del cuello con la cadera, que lo tuestan bien, que tú después que lo fríes, como que tú dices, lo va a partir en dos, que le hace así, como que estrella, hace un ruido raro. Eso fue lo que yo sentí en mi rodilla. Pues no, me fui para mi casa y no pensé que estaba curada. En el trabajo daban sidra a los clientes y se había dañado la nevera y la habían puesto en el spa de niña abajo a enfriar. Y la supervisora me dice, corre, ve, búscame 2 botellitas de sidra que tengo que dársela a unos clientes. Y cogí, son 15 galones retos. Y bajé corriendo. Cuando bajé corriendo, habían 3 en recesión y me dice,
¿vieron a Norma que bajó la escalera corriendo? ¿Qué pasó con tu rodilla? Yo dije, el Señor lo hizo. Amén. Ahí fue que yo me di cuenta Gloria a que el Dios. Señor había hecho el milagro, Sí, porque Señor. todavía yo no me había dado cuenta. Santo. El Señor es bueno. Amén. Créeme al Señor y verás que el Señor sana. Y yo tengo mucha. Mucho testimonio de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo llega todo cambia. Mientras tú hablas, me llena mi memoria esa experiencia de Rahab, la ramera, en el Antiguo Testamento. Rahab llegó un momento que ella mintió para salvar a los siervos del Señor, pero a la vez reconoció que el Dios de ellos era Dios en el cielo, Dios en la tierra. Dios no honró la mentira de Rahab, Dios honró la fe de Rahab. Y yo creo que en ese momento Dios honró los ayunos y la oración que tú habías hecho por tu rodilla, no la incredulidad que tú hiciste en el momento de tu sanidad, porque tú no creíste en ese momento, pero ya tú habías ejecutado la fe anteriormente. Para que ustedes vean, quizás Dios no le gustó tu gesto de que, eso no es conmigo, Dios no me va a sanar, pero ya Dios estaba honrando tu fe. Todo el tiempo que tú estuviste en ayuno, en oración, y tú le dijiste al doctor, yo no me voy a operar, porque creíste que había un Dios todopoderoso que sana. Amén. Eso es así. Así que mi recomendación es que, como dice esta anécdota que es real, de el águila, que el águila y la serpiente, es la anécdota, y el águila no pelea con la serpiente en el mundo terrenal, sino que coge la serpiente y se eleva a las alturas, y desde allá, como la serpiente no resiste el aire, cae explotadas al piso. Y entonces tú y yo, como hijos e hijas de Dios, como hombres y mujeres de fe, no podemos pelear nuestra batalla en el mundo terrenal. Hay que ir al mundo espiritual, que es ayuno, oración, búsqueda, visitar a la iglesia, comunión con Dios. Y eso es lo que te ha dado resultado a ti, ¿no? Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces ya vamos a ir concluyendo esta hermosa entrevista. Yo sé que tú tienes mucho que dar, te lo agradezco. A pesar de que no te sientes bien de salud, ha estado con nosotros compartiendo y Dios te ha dado la fuerza para llevar esta entrevista hasta el final. Esperamos ser de bendición a cada uno de los que la han escuchado. Cuéntanos y en forma de conclusión, ¿qué es lo más hermoso que ha ocurrido en tu vida después que conociste a Dios? ¿Y qué consejo tú le das a esa audiencia hermosa que nos está escuchando? Pues yo el consejo que le doy a la audiencia es que el que no le sirva al Señor busque. Vaya a una iglesia, no importa cuál, sea cerca de su casa, la que le queda cómoda, busque, que esa es la única salvación que uno tiene, servirle al Señor. Y le recomiendo que eso es bien bonito, y yo sigo adelante y yo espero que ustedes sigan adelante. La cosa del mundo, eso es pasajero, la del Señor es eterna. Así que te doy las gracias, amada mía, mi tía querida. Gloria a Dios. Dios nos ha unido de una forma o de otra en este santo ministerio y oramos para que el Señor ponga su mano de salud sobre ella. Esperamos ser de bendición a cada una de las personas que van a escuchar esta entrevista. Bendiciones.